Queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de español aquí en Aprendo en Casa. Yo soy la profesora Brenda Rojas y estoy muy contenta de llegar a sus hogares. Y hoy vamos a tener un programa muy especial dedicado al boyeo y a la carreta, porque nuestras costumbres y tradiciones son un recurso valiosísimo para seguir aprendiendo y para construir conocimiento. ¿Y qué tal si iniciamos con un hermoso texto? Disfrútenlo. ¿Sabías que? Rápido rueda coqueta, canta que canta carreta por caminos y carreteras, con boyeros y con boyeras, con bueyes, chotos, mesoles y chumicos, y los cúa pintaditicos, hermosa entre las tradiciones, brilla en nuestros corazones, sin pintar o pintadita, que viva la carretatica. 25 de noviembre de 2020, 15º aniversario de la Declaratoria de la UNESCO de la tradición del boyeo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Hoy vamos a relacionar estas hermosas tradiciones con el aprendizaje de nuestro idioma. Así que, ¿qué tal si repasamos algunas normas ortográficas que hemos estudiado en programas anteriores para poder relacionar esto con la producción textual? ¿De acuerdo? Quiero que analicen y pongan mucha atención a la siguiente cápsula. Hola, ¿qué haces? Estudio, voy para clases. ¡Qué emoción! ¿Eso fue sarcasmo? No, eso fue una pregunta. Sí, creo que mejor me voy. No tenías que estudiar. Sí tengo que estudiar. Eso no fue una pregunta. Sin signos de puntuación, la comunicación sería algo así. Estos y otros signos ortográficos le dan sentido a lo que escribimos y a lo que leemos. Porque a través de las pausas y entonaciones que utilizamos al hablar, podemos transmitir nuestra verdadera intención. Veámoslos. Número 1. Signos de interrogación. Con ellos hacemos preguntas. Al escribir en nuestro idioma, siempre debemos usar uno al inicio y uno al final de la oración. ¿Entendido? Signos de exclamación. Le dan mayor énfasis a una oración. En español también usamos uno al inicio y uno al final. ¡Así de fácil! 3. El punto. Sirve para generar pausas entre oraciones y dar un sentido de cierre a las ideas que enunciamos. Y 4. La coma. Genera pausas más cortas dentro de una misma oración o, por ejemplo, nos sirve para enumerar elementos. Por eso es importante aprender acerca de sus usos. Como este, por ejemplo. Es importante usar estos signos en la comunicación oral y escrita. Solo así podremos transmitir lo que queremos decir y con el tono que buscamos. Además, podremos evitar malentendidos y malas interpretaciones, como lo que pudimos ver. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos. ¡Nos vemos! Definitivamente, el dominio de las normas ortográficas y la escritura creativa nos van a ayudar a elaborar más y mejores textos. Así que para la clase de hoy vamos a necesitar varios materiales. Vamos a necesitar el cuaderno, los lápices, el diccionario, pero además mucha imaginación, buena disposición para aprender y vamos a pedirle a las personas que están ahí en casa para que nos acompañen porque hoy ustedes y yo nos vamos a conectar y vamos a construir conocimiento. ¿De acuerdo? Perfecto. En una clase anterior estuvimos estudiando el uso de las mayúsculas y el uso del artículo. Hoy vamos a continuar elaborando diferentes tipos de textos. Vamos a estudiar el uso del
pronombre, ¿de acuerdo? Los pronombres determinativos y los pronombres personales. Primero quiero que me ayuden a inferir ese concepto, ¿de acuerdo? Bien, cuando escuchamos palabras como pronombre, adjetivo, sustantivo, pueden parecernos un poco extrañas, ¿cierto? Sin embargo, no lo son. Son palabras que utilizamos todos los días y es importante conocerlas a profundidad para que ese uso sea el más adecuado y para que podamos comunicarnos con mayor claridad y precisión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con el estudio de este trabajo. Quiero agradecerle al perfil de Bolleo Tico por toda la colaboración que nos ha brindado en la producción de este programa. Ahora bien, ¿están listos con sus materiales? Porque es muy importante que vayan tomando nota. ¿De acuerdo? Iniciemos. El pronombre. Quiero que analicen conmigo las siguientes oraciones y que traten de inferir qué es el pronombre y cuál es su función en la oración. Voy con la primera oración, ¿de acuerdo? Presten mucha atención a las palabras que estamos destacando con rojo. Mi abuelo viajó en carreta por muchos años. Muy bien, vamos a leer la siguiente oración en donde ha surgido un cambio. Observen, él es una persona muy especial. ¿A quién nos estamos refiriendo? Ah, muy bien, a mi abuelo, excelente. Esta oración es importante también analizarla. Veamos, las carretas eran utilizadas para transportar el grano de café. Y en esta segunda oración dice, estas fueron esenciales para el desarrollo del país. Observen que los pronombres serían él y estas. ¿Qué función tienen en la oración? ¿Ya tienen la respuesta? Muy bien, veamos. Los pronombres son palabras que se utilizan para sustituir a los sustantivos presentes en una oración. Vamos a encontrar dos clasificaciones en esta clase. Hoy vamos a repasar dos clasificaciones, los pronombres personales y los pronombres determinativos. Vamos a iniciar con los pronombres personales. Ahora bien, existen varios pronombres personales como me, te y otros. Sin embargo, para este ejercicio únicamente vamos a trabajar con yo, usted, vos, tú, él o ella, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Observen que los tenemos clasificados o bien ordenados de acuerdo a singular y plural. Los primeros son en singular, hacen referencia a una sola persona. Y los últimos están en plural, hacen referencia a varias personas. También vamos a hacer una conjugación verbal en los diferentes tiempos, pasado, presente y futuro, ¿de acuerdo? Con el verbo pintar, vamos a pensar cómo conjugamos la palabra pintar utilizando estos pronombres. Por cierto, ¿han observado las hermosas carretas que pintan en Sarchí? Ellos son conocidos como la cuna en este arte. Pues bien, ¿ya lo tienen listo? Perfecto, vamos a revisar. Muy bien, pintaba, yo pinto, yo pintaré. Usted pintaba, usted pinta, usted pintará. Tú pintabas, tú pintas, tú pintarás. Vos pintabas, vos pintás, vos pintarás. Él o ella pintaba, pinta, pintará. Ahora vamos en plural. Nosotros pintábamos, pintamos, pintaremos. Ustedes pintaban, pintan, pintarán. Vosotros o vosotras pintabais, pintáis, pintaréis. Ellos y ellas pintaban, pintan, pintarán. Observen que en tiempo pasado estamos utilizando la terminación aba y por lo tanto es importante recordar que esto se escribe con la letra B,
¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo? Excelente, muy bien. Ahora quiero que analicemos el uso de algunos pronombres personales. Observemos. Yo amo el arte de nuestras carretas, ¿de acuerdo? En la siguiente oración podemos observar, muy bien, yo es el pronombre, ¿de acuerdo? Y en la siguiente oración podemos observar otro pronombre, entonces quiero que tratemos de identificarlo. ¿Cuál será? Ellas participaban en las fiestas y en los desfiles de carreta por las comunidades. Entonces, a ellas nos estamos refiriendo a las personas que admiran esta tradición. Observaron que estamos sustituyendo a la referencia de algún objeto o de alguna persona. Sigamos. Nosotros sentimos orgullo por esta hermosa tradición. El pronombre sería nosotros. Muy bien. Y aquí nos estamos refiriendo a todos los habitantes de Costa Rica. Nos sentimos muy orgullosos de esta tradición, ¿de acuerdo? Excelente. ¿Van entendiendo? Muy bien, es muy importante aprender a conjugar los verbos de acuerdo al pronombre que estamos utilizando. Ahora bien, con respecto a los pronombres, existe un fenómeno muy interesante al que llamamos normas de tratamiento. Por ejemplo, tenemos el uso del usted, del vos y del tú. Iniciamos con el primero, sería en la segunda persona del singular, cuando hablamos de una sola persona. Usted. Usted es la palabra o el pronombre de uso más extendido, más común en Costa Rica. Podemos utilizarlo en oraciones, por ejemplo, usted elabora hermosas carretas, usted es un excelente boyero. También está el uso del vos, que hace referencia a raíces históricas de nuestro país. Es un tesoro lingüístico. De hecho, el vos es más utilizado en unas regiones geográficas de nuestro país que en otras. Incluso, ustedes podrían, por ejemplo, observar la manera de hablar de personas mayores. Quizás muchos abuelitos o abuelitas tienen la costumbre de utilizar el vos. Vos sos un excelente estudiante. Vos pintás muy bien. Y por último tenemos el uso del tú, que también pues es muy común en los medios de comunicación y en otros países hispanohablantes, es decir, en otros países en los que también se utiliza el idioma español. Tú tienes mucha habilidad. Tú eres muy capaz. Ahora bien, esto es muy importante conocerlo porque, bueno, tenemos que respetar las maneras de hablar de cada persona. No debemos nunca imponer un uso o una norma de tratamiento. Es importante conocerlas para saber cómo podemos conversar con otras personas. Quizás cuando hablamos con alguien de autoridad, prefiramos utilizar algunos pronombres más que otros. O si estamos en un ambiente de confianza, utilicemos de una manera muy natural otro tipo de pronombres. Ahora podríamos conversar sobre la segunda persona, pero en plural, cuando hablamos de varias personas a la vez. En el caso de nuestro país, utilizamos principalmente ustedes, ¿de acuerdo? Ese es el que se utiliza aquí en nuestro país. Ustedes son excelentes estudiantes, porque el vosotros se utiliza en otros lugares, es más común en algunas regiones de España. Al respecto del uso de los pronombres, podríamos destacar 4 aspectos. El primero, es muy importante utilizar el lenguaje de manera adecuada, tener conciencia de qué palabras estamos utilizando y en qué contextos son permitidas o son más adecuadas. En segundo, es muy importante comprender para qué sirve el pronombre, qué función tiene en la oración y cómo se conjugan los verbos de acuerdo al pronombre que estamos utilizando. También es muy importante, como les comentaba, el respeto. ¿Por qué? Bueno, es muy importante respetar las formas de tratamiento que vamos a encontrar en una persona o en otra. Esto puede responder a su educación, a la cultura, puede responder, por ejemplo, a la manera en que particularmente le gusta que le hablen o a la manera en que particularmente le gusta tratar a otros. Y finalmente, es muy importante fortalecer nuestras costumbres y tradiciones.
Hoy estamos conversando sobre el boyero y la carreta y en muchos textos literarios también que hacen referencia al boyero, la carreta, leyendas y costumbres muy propias del ser costarricense, vamos a encontrar el uso del vos. Y eso sería muy importante poder reforzarlo en las nuevas generaciones. Ahora bien, vamos a continuar con los pronombres determinativos y su clasificación, ¿de acuerdo? Así que juntos vamos a analizar las siguientes diapositivas. Bueno, perfecto, pero primero les tenía una sorpresa. Como siempre, me encanta realizar un juego. ¿Qué les parece? Bien, ¿qué lleva la carreta? Estas carretas llevan un pronombre y quiero que ustedes analicen cuál pronombre vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Voy a poner el primer ejemplo con el uso del vos. Vos tenés que llevarme a Sarchí. La carreta llevaba el pronombre vos. Muy bien, voy a leer la siguiente oración y quiero que en casa piensen cuál pronombre sería el más adecuado. Observa con atención la técnica con la que pintan esas carretas. ¿Qué pronombre podría calzar ahí? ¿Ya lo tienen? Veamos. Usted observa con atención la técnica con la que pintan esas carretas. Muy bien. Voy a leer la siguiente oración. ¿Puedes tomarte una foto con la carreta más grande del mundo? Que por cierto está en Sarchí también. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿ya lo tienen? Perfecto, vamos a ver. ¿Cuál pronombre? Muy bien, tú puedes tomarte una foto con la carreta más grande del mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué les ha parecido? ¿Van entendiendo el tema? Sí. Bueno, ahora que estuvimos con este juego repasando sobre los pronombres, quiero que analicemos los pronombres determinativos y su clasificación, además de la función que tienen en la oración. Prestemos mucha atención. Pronombres determinativos. ¿A qué hará referencia esa palabra? Muy bien, son palabras que determinan algo. ¿Qué determinan? Una cualidad o a quién pertenecen, una distancia, cantidad. Pueden utilizarse incluso en una pregunta o en una exclamación. Vamos a analizar 4 de ellos. Los posesivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos y exclamativos. ¿De acuerdo? Continuemos. Los pronombres posesivos hacen referencia a la pertenencia. Por ejemplo, la carreta de mi abuelo tiene un canto muy peculiar. Aquí utilizamos un pronombre posesivo. La suya tiene un canto muy peculiar. Recordemos que las carretas no cantan. Estamos usando lenguaje figurado. Estamos asignándole a la carreta una cualidad que en realidad no la tiene. En este caso estamos usando una personificación. ¿A qué nos referimos cuando la carreta canta? Bueno, es el sonido que hace la carreta cuando va cruzando los caminos. Luego vamos a analizar la siguiente oración. La carreta costarricense se empieza a decorar a inicios del siglo XX. Ahora vamos a utilizar un pronombre posesivo. La nuestra se empieza a decorar a inicios del siglo XX. ¿Vamos comprendiendo el uso de los posesivos? Muy bien. Recordemos también que los pronombres tienen la función de ayudarnos a evitar la monotonía o la repetición en los textos. Para no estar repitiendo constantemente los sustantivos que estamos utilizando, sean propios o comunes, acudimos a los pronombres. Esto nos ayuda a embellecer incluso el texto. Bien, continuemos. Estamos con los pronombres demostrativos que hacen referencia a la distancia. El buey es un animal que debe ser tratado con respeto. Este es un animal que debe ser tratado con respeto. Muy bien. El boyeo es una tradición familiar que pasa de una generación a otra. Observemos el uso del pronombre demostrativo. Esa es una tradición familiar que pasa de una tradición a otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a trabajar con los pronombres indefinidos.
Los pronombres indefinidos hacemos referencia a varias personas o a varios objetos, pero no tenemos precisión de a quién nos estamos refiriendo. Por ejemplo, algunos vendrán al pueblo a celebrar esta fiesta nacional. Y en la segunda oración tenemos, alguna querrá tomarse una foto con la carreta y los bueyes. También tenemos pronombres interrogativos y exclamativos, que son aquellos que utilizamos para, en un contexto, por ejemplo, de una pregunta o de una exclamación. Muy bien. Entonces, vean aquí la primera oración. ¿Quiénes vendrán a la celebración del 15º aniversario? Aquí estamos refiriéndonos a las personas con el quiénes. ¿Y cuál es la más bonita? Bueno, aquí podríamos hacer referencia a una carreta. Vean que la diferencia con los pronombres y los adjetivos es que los pronombres sustituyen a un sustantivo. Si, por ejemplo, digo, esta carreta es bonita, aquí la palabra esta está acompañando a carreta y entonces es un adjetivo. Muy bien. Y para el reto de hoy, ¿qué tal si se animan a escribir un cuento, una leyenda, una canción, un texto expositivo relacionado con el boyeo y la carreta? ¿Qué les parece? ¿Se animarían? Bueno, yo ya lo hice. Me animé a escribir un poema, así que quiero que disfruten de esta producción textual que hice con mucho cariño para todos ustedes. Poema El canto de la carreta. Yo viajo con mis bueyes por los senderos del campo. Me llevo en una mano el cuchillo y en la otra un garabato. La carreta, fiel compañera, alegra el camino entre cafetales. Ella, feliz con los bueyes, se abre paso entre los matorrales. Nosotros con ella cantamos, al son de su paso bailamos. Y al salir del ocaso, esta nos sigue cantando. ¿Qué les pareció mi poema? ¿Observaron los pronombres que utilicé? Muy bonitos, ¿verdad? Muy lindo ese texto. Y yo sé que ustedes son tan creativos que también van a elaborar textos muy interesantes. Textos como, bueno, ya les mencioné los cuentos, las leyendas, pero ¿qué tal un dibujo? Una maqueta. Y con ellos poder exponer en casa sobre esta linda tradición. ¿Les parece? Muy bien. ¿Qué tal si recapitulamos todo lo que hemos aprendido hoy? Vamos a construir juntos el siguiente conocimiento. Veamos. Un poco de humor. También les traje una historieta elaborada con pronombres. Leamos. ¿Quién tuvo la culpa? Él, esa, este, ella, ese, aquel. Nada mejor que la oficina para aprender pronombres. ¿Qué les parece? Observen que en la historieta utilizamos los pronombres para referirse a una y a otra y a otra y a otra persona. Qué interesante, ¿verdad? ¿Se animarían a hacer una historieta ustedes con pronombres? Claro que sí, yo sé que son muy creativos. Bien. Al ser un vocablo que sustituye al sustantivo o al sujeto en la oración, el pronombre es un recurso muy útil para evitar la repetición de las palabras en un texto. Y esto es muy importante. A veces se da este tipo de repeticiones y el texto se vuelve confuso, monótono. Entonces, aunque conocemos estas palabras, los pronombres, no las utilizamos mucho o las utilizamos de manera inadecuada. Por eso es muy importante profundizar en este tema. El boyeo y la carreta expresan todo un conjunto de conocimientos que forman parte de la idiosincrasia costarricense. Y por eso hoy en Aprendo en Casa hemos querido relacionar el uso de los pronombres con la producción textual. Vamos a analizar este texto y quiero que presten muchísima atención a la función de los pronombres en cada uno de los párrafos, ¿de acuerdo? De ahí que un 25 de noviembre del 2005, desde París,
recibimos la buena noticia de que estos fueran declarados como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Aquí nos estamos refiriendo al boyeo y la carreta, pero en lugar de repetirlo, utilizo el pronombre estos. La acción de boyear, enaltece también al campesino y a la campesina. Son aquellos quienes resguardan gran parte del folclore de nuestra patria. ¿Vieron? Sustituí campesino y campesina por aquellos. Tan hermosa tradición está presente en las actividades festivas, en la economía, en la cultura de muchos cantones del país. En esta se engalanan el arte y el trabajo de muchas generaciones. Perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Qué hemos aprendido hoy? Aprendimos para qué sirve el pronombre, cuáles son sus clasificaciones y la función que tienen en la oración. También hemos aprendido a identificarlos en diferentes textos y la importancia de poder utilizarlos correctamente al conjugar diferentes tipos de verbos. Algo muy importante que aprendimos hoy, a rescatar nuestras costumbres y tradiciones, no solo con el boyeo y la carreta, tal y como quisimos representar en este escenario tan bonito, sino que también en nuestro lenguaje. Ojalá y ustedes se animen a practicar aún más el voceo en casa, porque esta es una riqueza de nuestra cultura. Y pues bien, espero que se hayan divertido tanto como yo. Y recuerden que un ciudadano que lee y escribe con propiedad es un ciudadano con criterio propio. ¡Hasta luego!